Mi mamá dijo, como te negaste a comprarme una casa, saqué un préstamo a tu nombre. Me quedé en shock, hasta que el banco llamó y dijo, en realidad, eso es fraude. La cara confiada de mi mamá rápidamente se convirtió en miedo. Siempre supe que mi mamá usaba la manipulación, la culpa y los berrinches para conseguir lo que quería, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Todo comenzó cuando por fin logré estabilizar mi vida, en mis 20s. Luché con los préstamos estudiantiles y tuve que trabajar en 2 empleos solo para sobrevivir, pero trabajé duro, pagué mis deudas y, a los 33, finalmente estaba en una buena posición financiera con un trabajo decente y algunos ahorros. Y fue entonces cuando hizo su jugada. Siempre hablaba de querer una casa grande con jardín y cochera para 2 autos. Una noche me dijo, te di la vida, así que lo mínimo que puedes hacer es darme una casa. Me reí, pensando que era una broma. Pero no lo era. Intentó de todo, llorar, decirme cuánto había sacrificado por mí y hacer comentarios sobre cómo otros hijos compraban casas para sus padres, pero me mantuve firme en mi decisión. Mamá, no puedo comprarte una casa, le dije. Se enojó muchísimo, me llamó egoísta y dijo que estaba olvidando de dónde venía, pero no cedí. Pensé que ahí terminaría todo. Pero me equivoqué. Un día en el trabajo, recibí una llamada del banco. Me dijeron que un préstamo hipotecario por $320,000 había sido aprobado a mi nombre. Me confundí y les dije que debía ser un error, pero tenían todos mis datos, y definitivamente estaba a mi nombre. Sabía exactamente quién lo había hecho. Manejé directo al departamento de mi mamá, sin llamarla ni mandarle mensajes. Cuando llegué, estaba tranquilamente tomando té como si nada estuviera mal. Necesitamos hablar, le dije. Levantó la vista, sin inmutarse. ¿Y esa actitud? Le pregunté si había sacado la hipoteca a mi nombre. Sonrió con superioridad y dijo, pues no hubiera tenido que hacerlo si me hubieras comprado una casa como un buen hijo. Me quedé atónito. ¿Robaste mi identidad? Se encogió de hombros. No es robo, soy tu madre, lo tuyo es mío, vas a estar bien, ganas buen dinero. No lo podía creer. Actuaba como si no fuera la gran cosa. La casa está a nombre de los dos, es una buena inversión, deberías darme las gracias. Simplemente me fui, tratando de no decir algo de lo que me arrepentiría. Durante las siguientes 24 horas, estaba en shock, haciendo llamadas e intentando averiguar cómo lo hizo. Resulta que tenía acceso a mi número de seguro social desde que era niño. Falsificó mi firma, mintió al banco y ahora yo estaba atrapado con una hipoteca de $320,000. Yo nunca pedí nada de esto, pero entonces, ocurrió un milagro, el banco me llamó de nuevo al día siguiente, y esta vez, su tono era diferente. Señor Carter, hemos investigado su caso y parece que este préstamo fue adquirido de manera fraudulenta. Me quedé helado. ¿Qué significa eso? Significa que es un caso de robo de identidad y vamos a tomar acciones legales. No sabía si sentirme aliviado o asustado. Por un lado, no tendría que pagar la hipoteca. Por otro, mi mamá estaba a punto de meterse en un gran problema. Cuando le conté lo que dijo el banco, la expresión arrogante en su rostro desapareció. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No tenía excusas, ni respuestas, solo una mirada llena de pánico. Trató de restarle importancia y dijo, no harán nada. Solo les dirás que fue un malentendido. Pero fui firme, es fraude, es un delito grave, van a presentar cargos. El color desapareció de su cara y entró en pánico. Se levantó de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando, no, 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 voy a perder la casa, voy a perder todo. ¿Por qué llamaste al banco? Me reí ante lo absurdo de la situación. ¿Qué estaba pensando? Mamá, ¿qué estabas pensando cuando robaste mi identidad? Arruinaste tu propia vida, no la mía. Fue entonces cuando empezó a llorar. Se dejó caer en el sillón, sollozando, solo quería un verdadero hogar. He trabajado tanto, te di todo y tú. La interrumpí. Ni intentes hacerme sentir culpable. Sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Siguió llorando, pero yo ya estaba harto. Me fui, cerrando la puerta de golpe. Los siguientes días fueron un desastre. El banco inició una investigación completa y se abrió un caso de fraude. El nombre de mi mamá quedó marcado y todo empeoró. Comenzó a llamarme sin parar, primero suplicando, luego enojándose, y finalmente amenazándome. Si yo caigo, me aseguraré de que tú también sufras. Diré que me ayudaste. Eso me puso nervioso, así que la bloqueé, pero no se detuvo. Una semana después, recibí una llamada de un detective. Señor Carter, necesitamos que venga a declarar.
Me sentí confundido y nervioso, pero fui. El detective me mostró unos documentos con una firma, pero no era la mía, era falsificada. Su mamá dice que usted estuvo involucrado, me dijo el detective. Afirma que los dos solicitaron el préstamo juntos, pero ahora usted la está culpando solo a ella. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Estaba tratando de culparme. No me sorprendió, en el fondo. Siempre supe que podía ser así de egoísta. Está mintiendo, le dije al detective, manteniendo la calma. No tenía idea de nada de esto hasta que el banco me llamó. El detective asintió, lo imaginamos. Su jefe confirmó que usted estaba en el trabajo cuando se firmó el papeleo, y estamos analizando la caligrafía. Solté un suspiro profundo. Al menos no estaba solo en esto. Pero aún así, el impacto me golpeó con fuerza. Mi propia madre intentó culparme por su crimen. Pensé que esto sería el final para ella, pero me equivoqué. Recibí otra llamada. Se fue, dijo el detective. Mi mamá había abandonado la ciudad. Se llevó todo su dinero y desapareció, sin llamadas, sin notas, sin nada. Simplemente, se esfumó. El banco canceló el préstamo, así que legalmente no era responsable. Pero mi crédito quedó arruinado. Durante semanas trabajé arduamente para arreglar el desastre y explicarle a todos por qué mi propia madre se había convertido en una fugitiva. ¿Y lo peor? En el fondo, sabía que volvería. Y cuando lo hiciera, estaría preparado. El juego de la espera. Durante semanas, esperé a que llegara más problemas. Mi mamá estaba desaparecida, el caso de fraude seguía abierto y yo invertía cada minuto libre en remediar el desastre financiero que dejó a su paso. La vida tenía que continuar. Las llamadas del banco cesaron. El detective me dijo que había una orden de arresto activa en su contra, pero que estaba fuera del radar. Era como si se hubiera desvanecido por completo. Debería haberme sentido aliviado, pero sabía que aún no había terminado. La primera señal. Todo empezó con cosas pequeñas. Unas semanas después, recibí una alerta de mi servicio de monitoreo de crédito. Se había hecho una nueva solicitud de tarjeta de crédito a mi nombre. Llamé a la compañía de inmediato. Cancelaron la solicitud y la marcaron como fraude. Quedó claro que alguien, usando mi número de seguro social, intentaba utilizar mi identidad. Ya había congelado mi crédito después del lío de la hipoteca, pero de alguna manera, ella seguía intentando. Llamé al detective. Está desesperada, dijo. Cometerá un error. Quise creerle. Entonces, llegó la segunda señal. La carta. Un día encontré un sobre de FedEx en mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre. Dentro había una carta escrita a mano. Arruinaste mi vida. Pero no creas que has ganado. La sangre es sangre. Te arrepentirás. Sin nombre, sin firma. Pero yo sabía que era de ella. Llamé a la policía. Se llevaron la carta, pero dijeron que no había mucho que pudieran hacer. No es una amenaza directa, explicaron. Solo una advertencia. Empecé a cerrar mis puertas 2 veces y revisaba mis cámaras de seguridad todas las noches. Luego, una mañana, algo hizo que se me helara la sangre. La pesadilla fuera de mi ventana. Me estaba preparando para ir al trabajo cuando miré por la ventana de mi habitación y me quedé paralizado. Al otro lado de la calle, un sedán azul oscuro y destartalado, con ventanas polarizadas, estaba estacionado en las sombras. Lo miré fijamente, con el corazón latiendo a 1000. ¿Sería ella? Lo observé durante 5 minutos, pero el carro no se movió. Tomé mi teléfono, salí al porche y le tomé una foto. En cuanto lo hice, el carro aceleró y se fue. Llamé al detective. Probablemente fue ella, dijo. Pero sin pruebas, no podemos hacer nada. Te está vigilando, advirtió. Ten cuidado. Esa fue la gota que colmó el vaso. La trampa. Contraté a un investigador privado y le entregué todo lo que sabía sobre ella, antiguas direcciones, hábitos e incluso el nombre de algunos familiares. En menos de una semana, lo encontró. Estaba en Las Vegas, viviendo bajo un nombre falso y trabajando por debajo de la mesa en un pequeño diner. Se había cortado el cabello y cambiado su apariencia, pero no lo suficiente para ocultarse. Envié toda la información al detective. Ellos trabajaron con la policía de Las Vegas y, 2 días después, la arrestaron. La traición final. Pero la historia no terminó ahí. Después de su arresto, el detective me volvió a llamar. Está haciendo un trato, dijo.
Y no te va a gustar. Me sentí mal. ¿Qué trato? Ella dice que no fue la mente maestra. Afirma que alguien la obligó a cometer el fraude. Me reí. Está mintiendo. Lo sé, respondió. Pero la persona a la que está culpando, está intentando incriminarte a ti. Me quedé sin palabras. Dice que tú planeaste todo, que le dijiste que sacara el préstamo, que ella solo seguía órdenes. Era una locura. Pero no te preocupes, agregó. No le creemos. No hay pruebas. Es solo un intento desesperado por salvarse a sí misma. Me dolió profundamente. Ella podría haber asumido la responsabilidad, pero intentó, una vez más, arruinarme. Palabras finales. Al final, sus mentiras no surtieron efecto. Fue condenada a 5 años por fraude, robo de identidad y falsificación. El juez negó la fianza porque ya se había fugado una vez. Pensé que sentiría alivio o cierre. Pero, sobre todo, me sentí vacío. Ya no era mi madre, solo una desconocida en un mono naranja. Al salir del juzgado, me hice una promesa, nunca volvería a dejar que me lastimara. Incluso tras su condena, no podía quitarme la sensación de que intentaría arruinar mi vida otra vez. 5 años en prisión no son para siempre. Conociéndola, probablemente saldría pensando que ella era la víctima. Necesitaba asegurarme de que cuando saliera, no tuviera nada, ni poder, ni dinero, ni manera de volver a destrozar mi vida. Destruyendo lo que más amaba. Durante años, mi mamá estuvo obsesionada con tener una casa. Incluso después de todo, esa casa seguía estando a su nombre. El fraude había cancelado la hipoteca, pero ella logró conservar la propiedad utilizando lagunas legales mientras esperaba juicio. Pensaba que cuando saliera, la casa sería suya. Se equivocaba. Trabajé con el banco y el sistema legal para recuperar la casa. Cada daño financiero que causó se le volvió en contra. ¿Crédito? Arruinado. ¿Bienes? Embargados. ¿Ahorros? Desaparecidos. Para cuando saliera de prisión, ni siquiera tendría un sofá en el que dormir. Pero yo no había terminado. Cortándole la salida. Me aseguré de que todos supieran lo que había hecho. ¿Sus pocos amigos restantes? Se esfumaron. ¿Parientes que aún la apoyaban? Les envié los registros del juzgado. Incluso a su exarrendador, le informé sobre su fraude. Para cuando saliera de prisión, no tendría a dónde ir. Sin hogar. Sin dinero. Sin nadie a quien manipular. Solo la cruda y dura verdad de que ella había arruinado su propia vida. La última conversación. 5 años pasaron más rápido de lo que esperaba. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. En una reunión familiar, me senté por error en la silla de mi cuñada Sable. En el momento en que me vio, su cara se puso roja de ira. Se acercó furiosa, me miró con enojo y, sin previo aviso, me dio una fuerte bofetada en la cara delante de todos. Me ardían las mejillas, no solo por la bofetada, sino por la humillación de que ocurriera con toda mi familia mirando. Mi hermano Merrick, de quien siempre pensé que me respaldaría, me sorprendió al ponerse de su lado. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Quería venganza y decidí llamar a la policía para denunciar el incidente. Pero justo antes de que llegara la policía, sucedió algo inesperado, algo que cambió por completo mi forma de ver la situación. Mi nombre es Lyra. Tengo 25 años y trabajo como especialista en marketing en Dallas, Texas. Siempre me ha encantado la ciudad con sus calles concurridas, su arte vibrante y su comunidad unida que te hace sentir parte de algo especial. Tengo un apartamento acogedor aquí y mi trabajo me mantiene alerta. Estoy orgullosa del trabajo que hago, pero más que mi trabajo, la relación más importante en mi vida siempre ha sido con mi hermano menor Merrick. Cuando éramos niños, Merrick y yo éramos como 2 gotas de agua. Él era el hermano pequeño que siempre había querido y pasábamos horas juntos en nuestro pequeño mundo, construyendo fuertes con mantas, explorando el jardín y creando aventuras imaginarias. A medida que él fue creciendo, nuestro vínculo se hizo aún más fuerte. Nunca pensé que algo pudiera interponerse entre nosotros, ni siquiera cuando empezó a salir con alguien. Cuando Merrick me presentó a Sable, su novia, me alegré de verdad por él.
parecía perfecta para él, encantadora, divertida y cautivadora. Recuerdo el día que la conocimos, fue en una barbacoa familiar. El rostro de Merrick se iluminaba cada vez que hablaba con ella y no pude evitar sentirme feliz por él. Lyra, te va a encantar, me había dicho con tanta emoción. Es increíble. Y esa noche, Sable estuvo a la altura de todo lo que Merrick había dicho. Tenía un estilo que atraía a la gente. Nos reíamos y compartíamos historias, y por un tiempo, pensé que había encontrado una nueva amiga. Me sentí muy cálida y contenta al saber que mi hermano estaba con alguien que lo hacía feliz. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Al principio, le quité importancia a mi malestar, pensando que era solo que me estaba adaptando a compartir a Merrick con otra persona. Sin embargo, Sable pronto comenzó a mostrar un lado diferente, uno que estaba muy lejos de la persona cálida y amigable que había conocido. Durante las reuniones familiares, ella hacía pequeños comentarios que me dolían. Al principio, pensé que estaba siendo demasiado sensible, pero sus comentarios seguían llegando y no eran tan inocentes. Un día de Acción de Gracias, llevé mi pastel de calabaza especial, una receta familiar de nuestra abuela que había pasado horas perfeccionando. Cuando llegó la hora del postre, Sable me miró con una sonrisa burlona y dijo, «Oh, pensé que se suponía que debía traer postre este año». Lo dijo en un tono ligero como si no fuera gran cosa, pero sus palabras me hicieron sentir avergonzada delante de todos. Forcé una sonrisa y respondí, «Se me debe haber olvidado», pero podía sentir mi cara ardiendo de vergüenza. A medida que pasaban los meses, sus comentarios solo se volvieron más agudos. Una noche en la cena, se volvió hacia mí con una sonrisa burlona y dijo, «¿Sigues soltera, Lyra? Deberías intentar salir con alguien, podría ayudar con tu personalidad». Sus palabras se sintieron como una bofetada a mi confianza. Traté de reírme, fingiendo que no me molestaba, pero por dentro, dolía. Empecé a sentirme cada vez más aislada, como si estuviera socavando mi lugar en la familia. Una noche, me sinceré con mi mejor amiga San mientras salíamos a tomar un café. «San, algo se siente mal con Sable», dije nerviosamente, revolviendo mi bebida. «¿Cómo es diferente?», preguntó San, mirándome de cerca. «Hace estos comentarios que parecen insultarme, incluso si los dice como una broma. Es como si estuviera tratando de expulsarme de mi propia familia». Sentí una oleada de frustración mientras hablaba. «¿Se lo has contado a Merrick?», preguntó. Dudé, pensando en lo mucho que Merrick se preocupaba por ella. «No quiero causar ningún problema. Él es tan feliz con ella». San me miró con seriedad. «Lyra, mereces sentirte segura y respetada con su familia. No le des importancia a esto». Sabía que tenía razón, pero temía la idea de confrontar a Merrick al respecto, así que dejé pasar las cosas, esperando que el comportamiento de Sable cambiara. Pero no lo hizo. Solo empeoró. Ella comenzó a interferir en mi relación con Merrick, borrando mensajes que me enviaba o olvidándose convenientemente de contarme sobre eventos familiares. Sentí que me estaba borrando de su vida pieza por pieza. Entonces llegó el día en que, sin darme cuenta, me senté en su silla. Esa simple acción fue suficiente para provocarle un ataque de ira. Cuando me dio una bofetada, sentí que todo lo que había contenido se derrumbaba. Decidí que no iba a permanecer en silencio por más tiempo. Estaba lista para involucrar a la policía, defenderme y asegurarme de que ella enfrentara las consecuencias. Pero antes de que la policía pudiera llegar, sucedió algo que convirtió mi plan de venganza en un momento de reflexión. Empezaba a sentir que estaba perdiendo a mi hermano, y lo peor era que no sabía cómo detenerlo. Las cosas finalmente llegaron a un punto crítico durante otra cena familiar en la casa de nuestros padres. Llegué temprano para ayudar a preparar todo, queriendo que las cosas se calmaran y disfrutar de un tiempo en familia. Mientras todos se reunían, encontré una silla y me senté, sin pensar mucho en eso. Entonces Sable entró y se quedó paralizada cuando me vio en esa silla. Su rostro se deformó de ira. «Disculpe, ese es mi asiento», espetó. Parpadeé, confundida, «No sabía que había un lugar específico para ti», respondí. Entrecerró los ojos y, de repente, toda la sala se puso tensa. «Siempre ha sido mi lugar, ya deberías saberlo». Su voz estaba llena de irritación y todos los demás la miraban, probablemente tan incómodos como yo. Mi corazón se aceleró y traté de mantener la calma, sintiendo la presión de que todos me miraran.
Es solo una silla, Sable, no hagamos de esto un gran problema, dije, con la esperanza de mantener las cosas livianas. Incluso Merrick, tratando de ayudar, habló. Vamos, no hagamos una escena. Pero Sable no se echó atrás. No, Lyra siempre está tratando de quitarme todo. Siempre está tratando de robarme el protagonismo. Su acusación se sintió como un puñetazo y pude sentir mis mejillas sonrojarse. No estoy tratando de tomar nada, dije, mi voz suave e incierta. Solo estaba tratando de sentarme como todos los demás. Pero antes de que pudiera decir mucho más, la tensión en la sala pareció explotar. Sabía que este momento cambiaría todo en nuestra familia y me di cuenta de que tenía que lidiar con eso, no solo por mí sino también por Merrick. Sentí que una tormenta se estaba formando dentro de mí, lista para finalmente liberarse. Después de la cena, las cosas se volvieron caóticas. Mi mente no dejaba de dar vueltas con las duras palabras de Sable, acusándome de intentar quitarle todo. La familia siempre había sido mi lugar seguro, un espacio donde me sentía apoyada y amada. Ahora, sentía que se estaba convirtiendo en un campo de batalla y no sabía por qué. Más tarde, Merrick se comunicó conmigo con un mensaje de texto que decía, ¿podemos hablar? Sable se siente terrible por lo de anoche. Suspiré, adivinando que estaba tratando de mantener la paz como siempre lo hacía. Quería responder con algo brusco, pero en lugar de eso, respondí, claro, me gustaría hablar también. Nos conocimos en un parque ese fin de semana. Era un día soleado, pero me sentía agobiada por la situación. Merrick se acercó, luciendo nervioso, con el ceño fruncido por la preocupación. Lyra, lamento lo que pasó anoche. Sable no quería que llegara tan lejos, dijo, luciendo como si quisiera que la perdonara de inmediato. Lo miré, luchando por poner en palabras mis sentimientos. Merrick, no se trata solo de la silla. Es como me trata, las cosas que dice, son hirientes. Quería que viera el panorama completo, que entendiera por qué esto no era solo un problema menor para mí. Merrick. Suspiró, hundiendo los hombros. Sé que puede ser intensa, pero tienes que entender que ha estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez sería mejor si todos tratáramos de evitar el conflicto. Una oleada de decepción me invadió. Merrick, evitarlo no hará que desaparezca. Siento que me está alejando de tu vida, y no quiero eso. Los ojos de Merrick se suavizaron, pero pude ver que estaba dividido entre Sable y yo. Hablaré con ella, prometió. Solo dale algo de tiempo. Los días se convirtieron en semanas y las cosas no mejoraron. Sable parecía incluso más agresiva, especialmente en las reuniones familiares. Una tarde, en una barbacoa, se deslizó hasta mi lado con una sonrisa burlona. Entonces, Lyra, ¿sigue soltera? Debe ser exigente, dijo, con un tono que destilaba falsa simpatía. Mis mejillas ardían de vergüenza, pero traté de mantener la calma. Ahora mismo estoy centrada en mi carrera, Sable, respondí, con la esperanza de terminar la conversación. Claro, porque eso te está funcionando muy bien, espetó, riéndose de una manera que parecía como si las uñas rasparan una pizarra. Era como si quisiera que me sintiera pequeña e incómoda. Después de eso, comencé a confiar cada vez más en Sam, mi mejor amigo. Me sentía perdida, desesperada porque alguien me ayudara a darle sentido a esta situación. Una noche en nuestra cafetería favorita, el reconfortante olor a café llenó el aire mientras revolvía mi bebida distraídamente, derramando mis frustraciones sobre él. Es como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor, le dije, sintiéndome exhausta. Siento que cualquier cosa que diga o haga la pone furiosa. Sam me miró, su rostro serio y preocupado. ¿Alguna vez has pensado en investigar su pasado? Puede que haya una razón para su comportamiento, sugirió. Dudé, sin estar segura de hasta dónde quería llegar con esto. Mi mente se llenaba de dudas, pero también sabía que no podía seguir viviendo así, sintiendo que estaba perdiendo a mi hermano y a mi familia por esta tensión constante. Me sentía incómoda por indagar en el pasado de Sable, parecía una invasión de la privacidad y me preocupaba que pudiera empeorar las cosas. A veces es necesario comprender al enemigo para defenderse, respondió Sam, con voz firme y firme. Su determinación irradiaba hacia mí, de mala gana, comencé a considerar la posibilidad. Después de mucho conflicto interno, decidí investigar el pasado de Sable.
No pasó mucho tiempo antes de que encontrara información inquietante en línea. Descubrí menciones de relaciones tóxicas e incluso algunas órdenes de alejamiento presentadas en su contra por exparejas. Mi corazón latía con fuerza mientras leía estos detalles. ¿Quién era esta persona con la que mi hermano había elegido casarse? Sintiéndome ansiosa y resuelta a la vez, decidí compartir lo que había descubierto con San. Ella tiene un pasado que me preocupa, le dije. Esto podría explicar por qué está actuando de esta manera. El rostro de San se puso serio mientras asimilaba todo. Lee, necesitas confrontar a Merrick con esta información. Él merece saber con quién está tratando. Esa noche, finalmente encontré el coraje para invitar a Merrick a cenar. Quería que se sintiera como en los viejos tiempos, esperando que la calidez familiar de nuestras comidas compartidas pudiera aliviar la tensión. Cuando llegó, noté las líneas de estrés en su rostro, como si hubiera estado soportando una pesada carga. Gracias por venir, Merrick. Preparé tu plato favorito, pollo Alfredo, dije sonriendo y tratando de aligerar el ambiente. Gracias, Lyra, huele genial, respondió, pero pude ver la preocupación grabada en sus ojos. Una vez que nos sentamos a la mesa, respiré profundamente, sabiendo que esta conversación podría cambiarlo todo. Merrick, necesito hablar contigo sobre Sable otra vez, comencé, tratando de mantener la voz tranquila. Su rostro se oscureció ligeramente. Pensé que habíamos acordado dejar que las cosas se calmaran, respondió, sonando cansado. Ojalá pudiéramos dejarlo así, admití, pero descubrí algunas cosas sobre ella que me preocupan. No creo que entiendas del todo quién es ella. Insistí, calmando mi voz lo mejor que pude. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con la preocupación reflejada en su rostro. Le expuse todo, las relaciones tóxicas, las órdenes de alejamiento e incluso las formas en que ella había estado interfiriendo en mi propia vida. Ha estado saboteando mi carrera, Merrick. Está difundiendo rumores sobre mí entre mis clientes. No puedo dejar que te haga daño a ti también. La expresión de Merrick cambió al asimilar el peso de mis palabras. Parecía desgarrado y un poco abrumado. Esto es mucho para procesar, Lyra. No sé qué pensar, murmuró, con la voz ligeramente temblorosa. Pero antes de que pudiera decir más, hubo un fuerte y repentino golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró cuando intercambiamos una mirada preocupada. ¿Quién podría ser? Preguntó, la tensión se apoderaba de su voz. No lo sé, respondí, sintiendo que se me formaba un nudo en el estómago. Sentí que algo malo estaba a punto de suceder. Cuando Merrick abrió la puerta, sentí una ola de inquietud invadirme. De pie allí estaba Sable, con el rostro enrojecido por la ira y, sorprendentemente, un dejo de miedo. Mi corazón se hundió cuando pasó junto a Merrick, ignorándome por completo. Merrick, tenemos que hablar. Ahora, exigió, su voz llena de urgencia. Merrick me miró, inseguro. Estábamos en medio de una conversación, dijo vacilante. Sable se dio la vuelta para mirarme, sus ojos entrecerrados con sospecha. Has estado llenando su cabeza con mentiras, ¿no es así, Lyra? Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi voz firme. Eso no es verdad, Sable. Solo estoy tratando de protegerlo. ¿Protegerlo? Se burló, su voz goteaba amargura mientras se acercaba. Quieres quedártelo solo para ti, ¿verdad? Conozco a los de tu tipo, Lyra. Basta, interrumpió Merrick, su voz inestable mientras trataba de recuperar el control de la situación. Sable, no hagamos esto ahora. Pero Sable no se echaría atrás. Oh, creo que debemos hacerlo, espetó, estás tan ocupado escuchando sus tonterías que ni siquiera ves lo que está pasando aquí. La tensión era espesa en el aire y traté de mantener la calma lo mejor que pude. Sable, no estoy tratando de interponerme entre ustedes dos. Solo quiero que ambos sean felices. Se burló, cruzando los brazos con fuerza. ¿Felices? ¿Crees que puedes entrar y dictar cómo debería ser nuestra relación? No voy a dejar que controles nuestras vidas. No estoy tratando de controlar nada, respondí, con la voz temblorosa. Solo estoy preocupada por los dos. Sable se acercó aún más, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido bajo y venenoso. ¿Crees que eres mejor que yo, no? Con tu trabajo perfecto, tu vida perfecta, bueno,
estoy cansada de esto. Sus palabras fueron como una bofetada, llenas de amargura y resentimiento. Era como si cada emoción reprimida que tenía estuviera hirviendo en ese momento. Merrick parecía desgarrada, mirándome a mí y a Sable, sin saber qué hacer o decir. Mientras estaba allí, de pie, enfrentando su ira y sintiendo la tensión desde todas las direcciones, me di cuenta de que esta confrontación era solo el comienzo. Las grietas en nuestra familia se estaban haciendo más profundas y no estaba segura de si podríamos encontrar una manera de arreglarlas. Nunca me había considerado superior a Sable. Solo quería brindar apoyo, ser parte de la familia que estábamos construyendo juntos. No estoy tratando de menospreciarte, Sable. Quiero que seamos una familia, dije, sintiendo que mi corazón se aceleraba mientras trataba de mantener la calma. Pero Sable se inclinó hacia mí, con sus ojos feroces y llenos de ira. ¿Familia? Eres una amenaza para todo por lo que he trabajado. Has estado tratando de separarnos desde el primer día, siseó. Una oleada de ira burbujeó en mi interior. Nunca he tratado de separarlos a ustedes dos. Solo quiero que mi hermano esté a salvo, respondí, con la voz temblorosa. Pero antes de que pudiera terminar, el rostro de Sable se retorció de rabia. En un movimiento repentino e impactante, me dio una bofetada en la cara. El sonido de su bofetada resonó en la habitación y me tambaleé hacia atrás, aturdida tanto por el dolor como por la conmoción de lo que acababa de suceder. Los ojos de Merrick se abrieron de par en par con incredulidad. Sable, ¿qué demonios? Gritó, claramente sorprendido. Me toqué la mejilla y sentí el escozor que irradiaba por todo mi cuerpo. Las lágrimas brotaron, pero luché por contenerlas. No puedes simplemente golpearme y esperar que todo esté bien, dije, mi voz temblaba con una mezcla de dolor y rabia. Sable dio un paso atrás, su expresión cambió de rabia a algo que casi parecía arrepentimiento. Yo, no quise decirlo, murmuró, pero su voz carecía de sinceridad. No, lo decías en serio, repliqué, mi frustración finalmente hirviendo. Has estado manipulando todo y a todos a tu alrededor. Merrick nos miró, su rostro era una mezcla de confusión, preocupación y rabia. Esto no está bien, Sable. No puedes tratar a Lyra así, dijo con voz firme. La tensión en la habitación era espesa, pero sentí una pequeña ola de alivio al ver que Merrick finalmente se ponía de pie. Pero cuando miré a Sable, pude ver cuán profundamente se había roto la situación. Su rostro se volvió frío y su voz adquirió un tono gélido. Ya terminé con esto, dijo de repente. ¿Crees que puedes venir aquí y arruinar mi vida? No eres más que un niño malcriado. Basta, gritó Merrick con voz retumbante. No puedo creer que esto esté sucediendo. Pensé que podríamos resolver nuestros problemas, pero has cruzado la línea, Sable. Su voz tembló con una mezcla de ira y decepción. El peso del momento se apoderó de nosotros como una nube oscura. Entonces me di cuenta de que esta pelea había ido más allá de Sable y de mí, te estaba destrozando el tejido mismo de nuestra familia, y no estaba seguro de si algo podría arreglarlo. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas llenó el aire afuera y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Un auto de policía se había estacionado frente a la casa. Sentí que se me hundía el estómago mientras procesaba lo que estaba pasando. ¿Qué está pasando? Preguntó Sable, su voz pasando de la ira al pánico. Merrick se volvió hacia ella, con el rostro lleno de decepción. No lo sé, pero parece que alguien debe haber llamado para informar sobre el altercado, dijo, con un tono cargado de pesar. Cuando los agentes de policía se acercaron a la puerta, una ola de incertidumbre me invadió. La situación había empeorado mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, y todo lo que podía hacer era prepararme para lo que estaba a punto de suceder. La realidad de lo que había sucedido se estaba asimilando y sabía que nada volvería a ser lo mismo. Uno de los agentes entró, con expresión seria. Señora, hemos recibido un informe de un altercado. ¿Puede decirnos qué pasó? Preguntó, mirando directamente a Sable. El rostro de Sable cambió mientras miraba a la gente, con un dejo de pánico en los ojos. Yo no hice nada, tartamudeó, con la voz temblorosa. Solo estuve en desacuerdo con ella. ¿Un desacuerdo? Merrick interrumpió, con la frustración a punto de estallar. Le diste una bofetada a mi hermana en la cara. Los oficiales intercambiaron miradas,
sus expresiones se volvieron más serias. Tendremos que tomar declaración a todos los involucrados, dijo uno de los oficiales. Respiré profundamente, tranquilizándome. Sable ha sido agresivo conmigo desde hace un tiempo. Este no es el primer incidente, expliqué, tratando de mantener mi voz firme. Merrick me miró, con los ojos muy abiertos con una mezcla de incredulidad y arrepentimiento. Lyra, no quería que llegara a esto. Pensé que podríamos resolver las cosas. Eso no va a suceder, respondí, sintiendo una oleada de emociones encontradas. Una parte de mí quería proteger a mi hermano, ahorrarle el dolor, pero otra parte de mí necesitaba que él entendiera lo serio que era esto. Mientras los oficiales tomaban nuestras declaraciones, podía sentir la ira de Sable hirviendo bajo la superficie. Me miró con enojo, su voz destilaba amargura. Estás arruinando mi vida. Crees que eres la buena hermana, pero solo estás celosa, escupió, sus ojos llenos de resentimiento. Celosa, respondí, mi corazón latía con fuerza. Solo quiero que seas honesta contigo misma y con Merrick. Una vez que terminamos de dar nuestras declaraciones, los oficiales se hicieron a un lado para discutir la situación entre ellos. La tensión en la habitación era palpable mientras esperábamos, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos. Podía ver el rostro de Merrick, dividido entre la lealtad a Sable y la verdad que finalmente estaba comenzando a ver. Sable estaba allí, con las manos apretadas, su rostro una mezcla de ira y miedo. Mientras esperábamos que los oficiales decidieran los siguientes pasos, sentí una ola de tristeza invadirme. Así no era como jamás había imaginado que sería mi familia. Había esperado una cuñada que nos acercara, no una que nos separara. Pero allí de pie, con el peso de los últimos meses sobre mí, sabía que no había vuelta atrás. Esta noche había desenredado todo lo que creía saber sobre mi hermano y su esposa, y cuando los oficiales regresaron a nosotros, me preparé para lo que viniera. La familia que una vez fuimos se había ido, y no estaba segura de si alguna vez podríamos encontrar el camino de regreso. Me tomé un momento para hablarle en voz baja a Merrick, mi voz suave pero seria. Merrick, tienes que ver lo tóxica que es. Estoy realmente preocupado por ti. Se pasó una mano por el cabello, luciendo desgarrado e inseguro. Sé que las cosas han sido difíciles, pero la amo, Lyra. Solo necesito algo de tiempo para pensar, dijo, su voz casi suplicante. Antes de que pudiera responder, los oficiales regresaron. Señora, dijo uno de ellos, mirando directamente a Sable, la estamos arrestando por agresión. ¿Qué? No puede hacer esto. Gritó Sable, subiendo de tono, desesperada. Es solo un malentendido. Continuó protestando mientras los agentes la esposaban y empezaban a llevársela. La vi irse, sintiendo una compleja mezcla de alivio y tristeza. Era un punto de inflexión que no había imaginado, pero tal vez era la única manera de seguir adelante. Miré a Merrick, y su rostro estaba pálido, claramente conmocionado. Podía ver el peso de todo derrumbándose sobre él. No puedo creer que esto esté pasando, susurró, con voz temblorosa. Sé que es duro, dije con suavidad, tratando de llegar a él. Pero tienes que entender, su comportamiento no es solo una fase. Ella te ha estado manipulando, Merrick. Me ha estado alejando de tu vida. La gravedad del momento se apoderó de nosotros mientras el coche de policía se alejaba con Sable dentro. Una extraña sensación de finitud me invadió, casi como si una pesada puerta se hubiera cerrado en este capítulo. La mujer que una vez parecía tan encantadora se había convertido en una fuente de caos, y ahora se había ido. Las semanas que siguieron fueron intensas y llenas de desafíos. Sable se enfrentó a graves consecuencias por sus acciones, fue acusada de agresión y luego sentenciada a 3 años de prisión. Vi el precio que esto le pasó a Merrick. Se quedó lidiando con una tormenta de emociones, ira, traición, tristeza y confusión. Pasamos incontables horas hablando de todo lo que había sucedido, juntando lentamente las señales de su manipulación que él había pasado por alto. A medida que lo procesábamos todo, él comenzó a comprender cuán profundamente había afectado a nuestra familia y su sentido de sí mismo. Durante todo este periodo, Sam siempre estuvo a mi lado, ofreciéndome apoyo y consuelo. Su presencia hizo toda la diferencia, y su fortaleza serena me ayudó a sanar. Una noche, mientras estábamos sentados juntos en mi apartamento, me tomó la mano. Eres increíblemente fuerte, Lyra.
Estoy orgulloso de cómo te defendiste, dijo, con su voz llena de calidez. Gracias, San, respondí, sintiendo que la gratitud crecía dentro de mí. No podría haberlo hecho sin ti. Al reflexionar sobre todo, me di cuenta de que había aprendido algunas lecciones profundamente valiosas sobre el amor, la lealtad y la importancia de defenderme. Había enfrentado una situación tóxica de frente y emergí más fuerte y resistente de lo que jamás había imaginado. Al mirar el horizonte de Dallas desde la ventana de mi apartamento, sentí una renovada sensación de esperanza para el futuro. Sabía que estaba lista para aceptar lo que viniera después, sabiendo que ahora tenía la fuerza para protegerme a mí misma y a las personas que amaba de las influencias tóxicas. La vida era mía para darle forma y finalmente estaba lista para seguir adelante, sintiéndome empoderada, segura y preparada para comenzar un nuevo capítulo, uno que fuera realmente mío.